Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Qué tiempo que estamos viviendo, ¿no? En este mundo interconectado que tenemos ahora, todos sabemos todo, todos quieren saber todo, todas las redes sociales, las comunicaciones, uno puede saber todo lo que sucede en otra parte del mundo, pero quizá no sabe lo que sucede en su familia. ¿eh? Es una cosa terrible. Estamos todos comunicados, pero todos incomunicados, porque quizás sabemos lo que está sucediendo en una isla remota, lejana de nosotros, pero no sabemos lo que le sucede a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa o esposo. Y entonces, esta es la sociedad de la hipercomunicación incomunicada, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a hacer alguna investigación bíblica, muy corta, ¿no? Por supuesto, que nos indique qué es lo que tenemos que hacer, porque realmente estas cosas que estoy diciendo no son fruto de una investigación profunda, son, digamos, vistas normales que la gente hace, ¿no es cierto? O sea, observaciones normales que la gente hace. Y entonces, tenemos la Biblia y podemos dar una ojeada a la Biblia y podemos saber qué tenemos que hacer. En el libro de Daniel, recordate que Daniel era este joven que fue llevado, digamos, de Jerusalén a Babilonia, cuando, digamos, los babilonios vinieron a destruir Jerusalén, el templo, y se llevaron muchos jóvenes, y entre ellos estaba un joven Daniel. Muy interesante leer el libro de Daniel, es muy interesante y aparte lo debemos leer. Pero en una parte del libro de Daniel, cuando él va a interpretar un sueño del rey, dice esto, lo está diciendo un profeta, era joven, pero él hablaba por medio, Dios hablaba por medio de él. Y fíjense en lo que dice Daniel en el capítulo 2, versículo 20 del libro de Daniel. Dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Acá está haciendo una afirmación. Él era hebreo, él había estudiado el Antiguo Testamento y él estaba haciendo una afirmación porque había, digamos, recibió una declaración directa de Dios. Y entonces él habla y escribe esto y está diciendo estas cosas de Dios. Dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, da la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. O sea, es una definición de una cosa real que Daniel la experimentó y ahora la comparte en su libro con todos nosotros. O sea, ¿qué hace Dios? Dios da las cosas que Él quiere dar, por supuesto,
Y él hace una cosa interesante, ahora que estamos rodeados todos en distintos países, todos quieren elegir a los gobernantes, nosotros queremos elegir a los gobernantes, ¿eh? Dice, tienen que votar por este, por aquel, nosotros queremos elegir los gobernantes. Fíjense lo que dice Daniel, ¿quién es el que pone reyes, quita reyes? Es el Señor, ¿no es cierto? Él el que da el poder a un país, le quita el poder a ese país. Podemos ver todas las grandes potencias. Fíjense en Roma, los romanos, el imperio romano, fue potente varios siglos. Después, ¿qué quedó? Y quedaron estatuas y ruinas, eso es todo lo que quedó. Después tenemos imperios babilónicos, desaparecidos, todos los imperios. Aún últimamente tenemos, digamos, no nosotros, pero nuestros padres, nuestros abuelos vieron el imperio inglés, Inglaterra, en todo el mundo. Dice que era el imperio que nunca se ponía al sol, porque estaba en toda la tierra y siempre en algún lugar del imperio, digamos, de Inglaterra había sol. ¿Y qué pasó? Desapareció. ¿Y qué pasó después con Estados Unidos? Estados Unidos está desapareciendo, ¿no es cierto? Se está dividiendo. Estados Unidos hay una división enorme. En fin, ¿quién pone y saca reyes, imperios, gobernantes? El Señor. El Señor. Acá ya tenemos una base para el análisis que estamos haciendo hoy. ¿Quién comanda todo? El Señor. Ahora tenemos otra escritura acá. Interesante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejemplo, nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que mantener el Estado, lo mantenemos nosotros el Estado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esto ya lo resolvió el Señor Jesucristo. En el libro de Marcos podemos leer en el capítulo 12, versículo 17, cuando al Señor Jesucristo le fueron digamos, tenían una duda, pero lo querían hacer caer al Señor Jesucristo, en el contexto del libro de Marcos, lo querían hacer caer, le querían hacer decir que no había que pagar los impuestos al emperador de Roma, ¿no? Entonces él contesta de esta manera, dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. O sea, tenemos acá una escritura que nos dice que el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, los creyentes en Cristo, exactamente, tenemos que dar al Estado lo que es del Estado, pero también a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que nuestra participación económica, de nuestra participación económica, nosotros tenemos que dar al Estado lo que corresponde y tenemos que dar también a Dios lo que corresponde. Ahí ya estamos teniendo una respuesta de lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y después tenemos otra escritura. Esta es mucho más espiritual, pero también incide en lo material. Tenemos en 1 Timoteo, en la carta a Timoteo de Pablo, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a empezar a leer, 1 Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1. ¿Qué le dice Pablo a su discípulo, ¿no? ¿Qué tenía que enseñar él? Y dice, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, que es el deber que tenemos que cumplir nosotros. Nosotros tenemos, esto es importantísimo y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia
por todos los hombres. O sea, ¿a quién? Al Señor. Tenemos que orar por todos los hombres, por todo. Acá no está diciendo orar por los buenitos, no, acá tenemos que orar por todo, malos, buenos, todo lo que tenemos adelante y los que conocemos. Y agrega, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, por todos los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Acá está lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, todas estas cosas, para que vivamos, dice así, ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, la idea es esta. Ahora que hay tantas elecciones, tanto esto, queremos buscar esto, tenemos que buscar aquello, voto aquello, no voto, sí voto, aquel es un sinvergüenza, aquel es un ladrón, son todos ladrones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿No es cierto? Elegir lo peor o lo mejor. O tenemos que elegir lo mejor de lo peor. Bueno, muchachos y chicas, el que hace todo, el Señor, Él es el que pone los gobiernos, saca los gobiernos, pone las autoridades, no pone... ¿Cómo lo hace? Maravillosamente. Dios sabe cómo hacerlo. Lo hemos visto, cómo ha levantado a Egipto en aquel momento, y cuando le dice al faraón, para esto te he levantado, para mostrar mi gloria, dijo el Señor. Para esto te he levantado. Es el Señor el que levanta. Es el Señor el que pone los gobiernos, el que saca los gobiernos. Es el Señor. Nosotros tenemos que rendir la vida nuestra al Señor. Dar al Estado lo que corresponde. Dar al César lo que es del César. Pero a Dios lo que es de Dios. Y también tenemos que orar. Tenemos que orar por todos nuestros gobernantes. ¿Por qué? Para que vivamos reposadamente y en toda piedad. Esa es la tarea. No tenemos que estar detrás de políticos, detrás de este. Ah, este me dijo que me va a dar tal cosa. No, no te va a dar nada. Todo lo que necesitamos lo tenemos que pedir al Señor. Ahora, esto es para los creyentes, para aquellos que han rendido su vida a Cristo. Ahora, ¿qué parte tienes tú si tú eres ateo, eres incrédulo, no te interesa nada de nada? Bueno, delante de ti hay dos puertas. Una, que ya estás ahí. Si sos incrédulo, si sos ateo, agnóstico, no crees, ya estás en la puerta esa, en la puerta ancha, larga. Y tenés la otra puerta, pequeña, angosta, que es Cristo. Si tú entras en la puerta de Cristo, entonces serás salvado. ¿De qué? De la ira de Dios, como siempre decimos. Y si tú persistes en caminar por el camino este ancho, estás condenado. Yo no quiero que tú estés condenado, porque el Señor me mandó a orar por todos y yo oro por ti. Por eso, oro por ti. Yo no te conozco, pero tú me estás viendo. Yo oro por ti. Oro para que cambies la puerta. Entra en la puerta angosta. Entra a la salvación que Cristo te da. Y si estás salvado, un día estaremos juntos en el cielo. Si no, lamentablemente, no me verás más, ni yo te veré más a ti. Ahora tú me dices, ¿qué me interesa esto? Bueno, a mí me interesa. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me dijo
que debo orar por ti, por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que vivamos en piedad reposadamente. Bueno, estimados amigos y amigas, espero que tomen la decisión de entrar por la puerta angosta. Y estimados hermanos y hermanas en Cristo, espero que tengan una buena semana llena de bendiciones en el Señor. Un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.